Lunes 27 de enero de 2020. Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar en este inicio de semana. Revisamos de inmediato los titulares que marcan esta jornada. En 72 horas se conocerán los resultados del caso sospechoso de coronavirus. Los análisis se enviaron a Atlanta, Estados Unidos, para confirmar si el ciudadano chino tiene o no la enfermedad. El Ministerio de Salud informó que se han destinado 15 hospitales en caso de presentarse alguna alerta. 2.000 galones de combustibles fueron incautados en 3 provincias del país. Una organización dedicada a esta actividad ilícita fue detenida. Este 31 de enero se realizará un simulacro de tsunami en el perfil costanero y región insular del país. 6 provincias de la costa se preparan para esta actividad. En lo internacional, Europa conmemora el Día del Holocausto en el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia. Y en los deportes, el futbolista Eden Hazard no mejora de su lesión y será baja para el Real Madrid en el juego ante el Atlético Madrid. Pese a que el coronavirus no está presente en Ecuador, el Ministerio de Salud toma acciones y protocolos preventivos. La cartera de Estado ha destinado 15 hospitales en el país en caso de presentarse alguna alerta. Luego que el Ministerio de Salud informó de un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador, la cartera de Estado ha emprendido los protocolos internacionales necesarios para controlar la situación y brindar la atención necesaria al paciente. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable, va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, aclara que no existe el virus en el país y que además están preparados para atender la contingencia. Por ello se listan 15 hospitales centinelas en el país. Tenemos ahí los médicos especialistas y tenemos las áreas de aislamiento. Es importante el aislamiento que hay que dársele a aquel paciente que presenta sintomatología. Los hospitales son: en Pichincha, el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, el Hospital Enrique Garcés, el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Vos Andes. En Azuay, el Hospital Vicente Coral Moscoso, mientras que en Chimborazo será el Hospital General Docente de Riobamba. En Guayas son los hospitales Francisco de Casa Bustamante, el Hospital Roberto Gilbert, el Hospital Naval, el Hospital Luis Bernaza y el Hospital de Infectología José Luis Rodríguez. En Azogue será el Hospital Homero Castaniere y en Imbabura el Hospital San Vicente de Paúl. E indican que están abastecidos. Tenemos los medicamentos, los insumos necesarios, contamos con los especialistas y contamos con las áreas. Por eso son ciertos hospitales que van a estar atendiendo la contingencia. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2020 es de cerca de 13.000 millones de dólares. En caso de declararse una alerta por coronavirus en Ecuador, se podrían destinar a más recursos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En Ecuador no existen casos de coronavirus. Autoridades del Ministerio de Salud aclararon que por precaución, al momento, se realizan análisis epidemiológicos a un ciudadano chino que llegó al país el 21 de enero. En 72 horas se conocerán los resultados de los estudios que fueron enviados a Estados Unidos y que confirmarán si el turista extranjero posee o no la enfermedad respiratoria. No hay razón para alarma por el coronavirus en Ecuador, así lo recalcaron autoridades del Ministerio de Salud, que emitieron un informe respecto a la salud de un ciudadano chino de 49 años que llegó al país el 21 de enero después de transitar por Hong Kong y Madrid, y que días después de su arribo presentó síntomas como tos seca y fiebre, por lo cual existe una sospecha de coronavirus por su antecedente de viaje. El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento con el tratamiento médico correspondiente. El virus aún no existe en el país, no se ha comprobado eso, tenemos una sospecha que es diferente. Los exámenes realizados al ciudadano de nacionalidad china fueron enviados a Atlanta, Estados Unidos, y en 72 horas se conocerá si es portador o no del coronavirus. La región no cuenta
con reactivos para identificar estos virus nuevos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Nuestro laboratorio supranacional, en este caso, es el CDC Atlanta. Las muestras son enviadas al CDC Atlanta y ellos nos dan la respuesta. Como medida de precaución, al momento se mantiene contacto con todos los pasajeros que ingresaron a Ecuador junto al ciudadano chino. Adicionalmente a los 2 contactos más cercanos del paciente, que son su acompañante y la persona que le recibió acá, que hasta el día de hoy no han presentado ningún tipo de sintomatología. La letalidad del coronavirus a nivel mundial es del 2%, considerada baja. Por ello, la Organización Mundial de la Salud resolvió no declarar emergencia internacional. A pesar de ello, en Ecuador se estableció un plan de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y terminales. Tenemos personal de vigilancia epidemiológica activos que hacen la búsqueda de posibles casos sospechosos. El Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía mantener la calma e informarse por canales oficiales. Esto ante una circular sobre la supuesta muerte del turista chino que se encuentra en observación en Ecuador. Santiago Tello, Medios Públicos. Y en este mismo tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento ningún ciudadano ecuatoriano que reside en la República de China se encuentra afectado por el coronavirus. Indicó que la embajada y consulados realizan un monitoreo y un acompañamiento constante a los compatriotas. En caso de emergencia, usted puede contactarse al número de teléfono más 86 186 1038 7230 o a la página web siguiente, a la dirección electrónica cqbey@cancillería.gov.es. Tengan muy en cuenta esas direcciones y números telefónicos para contactarse en caso de tener alguna sospecha. Y tenga en cuenta las siguientes previsiones para reducir el riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad de carácter respiratoria. Les ofrecemos de inmediato varios consejos. Las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud Pública ante la posibilidad de que el Ecuador haya importado un caso de coronavirus son las adecuadas, según el criterio del neumólogo Byron Canelos. Lo fundamental para la ciudadanía, en cambio, es fomentar una cultura de prevención, la cual se debería replicar ante cualquier tipo de enfermedad respiratoria. El papá es el Superman que dice, sí tengo una gripe pero no hago nada porque sí aguanto. Bueno, eso puede ser una opinión objetiva positiva, pero él contagia y hemos visto esto en familias. Es que el por ahora tan nombrado coronavirus genera síntomas similares al de la influenza, motivo por el cual se deben tomar esas mismas precauciones. Lavado de manos, uso de gel, si es que hay síntomas respiratorios acudir donde el médico, si es que hay tos o estornudos cubrirse con algo, puede ser la manga del codo, una mascarilla. Evitar el contacto. Acciones que se volvieron comunes durante la propagación de virus como el AH1N1, pero que nuevamente se han dejado de lado. Alguien contagió en la propia familia y yo les he preguntado qué han hecho para evitar contagio. Ninguna de las acciones que hemos mencionado. Además de esto, lo principal es mantener la calma, pues no ha sido comprobado que el paciente tratado en el Hospital Eugenio Espejo sea portador del coronavirus. Alex Llanos, Medios Públicos. Y la Dirección General de Aviación Civil, a través de un comunicado, informó que cuenta con un plan de contingencia para prevenir cualquier enfermedad epidemiológica que pueda ingresar por los aeropuertos del país. Además, dio a conocer que trabaja de manera coordinada con organismos de salud y de control a nivel nacional e internacional para resguardar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. Ante la amenaza del coronavirus, se ha dispuesto el acceso de equipos de salud y su ubicación en puntos estratégicos en las terminales aéreas para detectar y atender de manera inmediata cualquier caso sospechoso. Ecuador tiene 21 aeropuertos, 4 de ellos internacionales: el de Quito, Guayaquil, el de la ciudad de Latacunga en la provincia de Cotopaxi y el aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí. Vamos a revisar en el mismo tema a nivel internacional. En Perú, 4 personas son atendidas bajo sospecha de estar contagiadas con el coronavirus. La ministra de Salud de ese país, Elizabeth Inostroza, precisó que los pacientes no presentan un cuadro clínico compatible con los síntomas del virus. Ya se tomaron las muestras, que son un hisopado faríngeo y nasal, para realizar las pruebas moleculares y están llegando los kits para la comparación. Para algunos 3 días tener
la confirmación, si serían o no. Sin embargo, quiero destacar que clínicamente no hay un cuadro de infección respiratoria aguda, grave o severa, que es lo que caracteriza a esos cuadros de infección por coronavirus. Entonces, demos tranquilidad a la población. Estados Unidos, Francia y España son los primeros países en iniciar la repatriación de sus ciudadanos desde la ciudad china de Wuhan para evitar el contagio del virus. El coronavirus avanza rápidamente y la alerta mundial se intensifica. Varios países europeos incluso analizan la repatriación de sus ciudadanos antes que contraigan el virus, una medida iniciada por Estados Unidos tras confirmar el contagio de 5 personas. No obstante, las relaciones entre China y Estados Unidos no se han visto afectadas, según lo señalado por el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus. Muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero muy vigilados. Hemos ofrecido a China y al presidente Xi cualquier ayuda que sea necesaria. Nuestros expertos son extraordinarios. Francia, que tiene 3 enfermos confirmados y a 800 de sus compatriotas en la ciudad china de Wuhan, también se ha sumado a esta medida. La ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn, explica el plan que aplicará el país. Se asignará un equipo médico para la repatriación. El Ministerio de Sanidad ya lo está reuniendo para evitar que el virus se propague en el territorio nacional. Los repatriados serán controlados por profesionales médicos y permanecerán durante 14 días en un centro. España también tomará medidas similares y repatriará a los ciudadanos que permanecen en Wuhan. La mañana de este lunes, la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González, explicó que están trabajando con el Consulado Español en Pekín y las autoridades de China para repatriar a la veintena de personas que viajaron a Wuhan por turismo. Hasta el momento hay más de 2.700 casos de coronavirus confirmados y 80 personas han fallecido a causa de él. Aún se espera la respuesta de Japón, Taiwán, Nepal, Tailandia, Vietnam, Singapur y Australia, que son otros de los países donde se han registrado contagios. Coralía Pérez, Medios Públicos. Por su parte, China endureció las medidas y restricciones para detener la epidemia de neumonía viral que causó más de 5 decenas de muertos y casi 2.000 contagios. El coronavirus continúa su rápida expansión por China. La gente está temerosa de que estén en reuniones y si una persona está infectada se vaya a propagar. Yo tomé conciencia y estoy saliendo menos. Las víctimas mortales ya suman 81 y los infectados 1.762. Casi 800 más que 24 horas antes. Por ello, las autoridades que ya habían alertado de que la capacidad de infección del virus se está reforzando, han reconocido que uno de los puntos débiles del control son las extensas áreas rurales, a las que han regresado millones de emigrantes de zonas urbanas durante los festejos del Año Nuevo Lunar. Las universidades, institutos, colegios y guarderías de todo el país pospondrán la apertura del semestre de primavera hasta nuevo aviso. Las vacaciones del Año Nuevo chino, que debían terminar el 30 de enero, se extenderán hasta el 2 de febrero para limitar el movimiento de la población. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. Hemos traído equipos de protección personal porque escasean mascarillas quirúrgicas, trajes de protección desechables, gafas. Esto mientras el hospital de Huo-Shenzhen ya empezó a construirse en Yuan. Centenares de obreros con excavadoras trabajan a contrarreloj para tener listo el centro de salud el 3 de febrero. De su parte, la Organización Mundial de la Salud estima que el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 10 días. Además, en su informe publicado este lunes, indica que la amenaza del virus es de riesgo alto a nivel internacional y ya no de moderado, admitiendo haber cometido un error de formulación en sus informes anteriores. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y en el distrito de Starnberg, en Alemania, un hombre fue diagnosticado con la nueva cepa del coronavirus procedente de la ciudad china de Wuhan. Así lo informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Según se detalla, el paciente, cuyo estado de evaluado como bueno, se encuentra aislado bajo control médico. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el canciller José Valencia se refirieron al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el nombre
de uno de los supuestos fallecidos durante las protestas de octubre de 2019. Los funcionarios hablaron además sobre la pretendida demanda por uso excesivo de la fuerza por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Rodrigo Chaluiza es el nombre de uno de los supuestos fallecidos en las protestas de octubre, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, de acuerdo a lo que reporta el Ministerio de Gobierno y lo dicho por su titular el 15 de octubre de 2019, se trataría de un nombre repetido o duplicación de información, pues su muerte no ha sido comprobada. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como dos personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluiza. A pesar de esto, en el informe del defensor Freddy Carrión se insistió en ese nombre como una víctima mortal en las protestas, algo ahora desmentido a través de un trabajo de los estudiantes de UDLA Channel, a la que, mediante su cuenta de Twitter, se refirió la secretaria de Estado. Unos jóvenes, futuros periodistas, hicieron algo sencillo: buscar al supuesto fallecido en el registro civil. No obstante, la información de la Defensoría del Pueblo fue replicada por los informes de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investigó estos hechos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal virtud, las pretensiones de la CONAIE de presentar una demanda ante la CIDH debe estar atada a las definiciones de la Administración de Justicia en el Ecuador, advierte el canciller. El sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario al sistema nacional, al sistema ecuatoriano, a la Administración de Justicia. Por tanto, una vez que los jueces ecuatorianos que tienen jurisdicción en nuestro país, en nuestro territorio, el territorio nacional, den una paz en juicio, dicten sentencias si es que hubiera, nosotros estamos confiados que, por supuesto, esa tesis de que un uso excesivo de la fuerza no se sostiene en los hechos. Esto a pesar de las críticas planteadas por el analista Mauricio Gándara, quien advierte de una insuficiente articulación del Estado. Porque si uno les lleva y les dicen cómo destruyeron la ciudad de Quito, cómo destruyeron las haciendas aledañas a Quito, si uno presenta cómo le humillaron al presidente de la República, ¿no es cierto?, aquí en la reunión, entonces eso podría haber nivelado. Es lo que nos parece a nosotros, que es una impresión poco objetiva, que no considera el contexto terriblemente violento que vivimos entonces, ¿no? Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y por su parte, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, dijo que como institución no reportaron como fallecido a José Rodrigo Chaluiza, sino a José Rodrigo Chaluiza, y que en su informe no hicieron referencia a las causas de las muertes de las personas en octubre durante las manifestaciones. No podemos ni manipular ni generar confusión sobre la vida de personas o sobre los fallecimientos que sucedieron en el mes de octubre. ¿Por qué lo digo? La Defensoría del Pueblo jamás ha mencionado a un José Rodrigo Chaluiza. Se ha hablado siempre de un José Rodrigo Chaluiza, porque jamás hemos llegado a establecer las causas de la muerte de las 11 personas que reportó la Defensoría del Pueblo que habían fallecido en el paro o como parte del contexto de las protestas sociales. No podemos establecer la causa del fallecimiento de las personas porque eso no es una competencia de la Defensoría del Pueblo, sino de las instituciones, sea Fiscalía General del Estado o de la propia Comisión de la Verdad que se creó con este fin. Y Radio Pichincha Universal aún tiene recursos vía legal y administrativa para apelar la decisión de la extinción del título habilitante. Así lo dio a conocer el director del Arcotel, Ricardo Freire. La decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, es el resultado de un proceso administrativo que inició en contra de Pichincha Universal, radio pública de la Prefectura, el 9 de octubre pasado con un oficio remitido por el Ministerio de Defensa. Así lo explicó el titular de la entidad, Ricardo Freire. Esta comunicación del Ministerio de Defensa solicita se proceda en derecho dentro del ámbito de las competencias de Arcotel, ya que existe evidencia sobre la prestación del servicio de radiodifusión en contra de la seguridad nacional por parte de un medio de comunicación. Esto en torno al accionar de la emisora durante los días de protesta registrados en el país. Así lo detalló días atrás el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Que trató de caotizar un país, que en medio proceso, cuando quisieron tumbar al gobierno del presidente Moreno, cuando quisieron generar un golpe de Estado
a través de la iniciativa y la provocación del cierre de servicios públicos, de la paralización y de la agresión. Obviamente hay un proceso que es distinto a la libertad de expresión. El representante del Arcotel añadió que tras analizar informes del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, así como del Ministerio de Defensa y la documentación de descargo de la emisora, el 23 de enero se dispuso el inicio del proceso de extinción del título habilitante. Nadie ha dispuesto el cierre de la radio ni el apagado de las transmisiones. Tanto Michelena como Freire explicaron que se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas correspondientes. Es decir, la vía administrativa y la vía judicial nacional no se encuentran agotadas. Este es un proceso que inicia, ellos tienen absolutamente todo el derecho a la defensa, tienen los momentos y los procesos que puedan defender. Finalmente resaltaron que se respetó el derecho a la libertad de expresión, enmarcado en los derechos humanos, en la Constitución y en la normativa de telecomunicaciones. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en los últimos días en redes sociales se difundieron varias noticias falsas, conocidas también como fake news, para deslegitimar las acciones del gobierno. Expertos en temas de redes sociales manifiestan que la ciudadanía debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones para rechazar la desinformación. Se trata de información que parece real pero no lo es y que se difunde masivamente en redes sociales con un objetivo claro, explicó José Rivera, asesor de nuevas tecnologías. Trata también de posicionar ciertos información negativa respecto de políticos, respecto de la percepción que puede existir, respecto también del trabajo que está haciendo un gobierno. Criterio con el que coincide María Fernanda Novoa, decana de la Escuela de Prospectiva del IAEN, quien añadió que el enfoque es confundir, principalmente al estar cercano a un escenario electoral en Ecuador. Cuando hablamos de fake news hacemos una construcción semántica, una construcción de lenguajes, símbolos y signos que sirven para hacer creer que hay un sentido de verdad detrás de lo que se dice, cuando en realidad el dispositivo que se está utilizando es un dispositivo de juegos del poder, de intereses de unos para sobreponer a otros. Rivera indicó que las noticias falsas muchas veces terminan mutiladas o se presentan extractos de hechos con la finalidad de manipular y posicionar un mensaje. Hay muchísimos hashtags que van y que atacan directamente al gobierno. Existe una estructura montada para apoyar estos hashtags. El expresidente está justamente a la cabeza de esto, puesto que tiene un nivel de amplificación bastante fuerte, y eso hace que obviamente esta información que puede estar de alguna forma afectando al gobierno sea más distribuida, más posicionada. Durante los últimos días, por ejemplo, se registró información descontextualizada sobre actividades del vicepresidente Otto Sonnenholzner, así como sobre supuestos casos de personas infectadas con el denominado coronavirus. Para Novoa, la influencia que existe desde el anterior gobierno aún es visible en redes sociales. Durante el régimen de Rafael Correa había un aparataje nunca visto en la historia de nuestro país, una maquinaria bien pensada para ideologizar, para mantener maniobrada la subjetividad y la forma de pensar de los actores, el resto de actores. Y ahora, en el gobierno actual, la función que cumple el señor Correa mediante este tipo de informaciones y de contrapesos, etcétera, es solamente generar desestabilización. Tanto Novoa como Rivera resaltaron la importancia de remitirse a fuentes oficiales y contrastar la información que se difunde en redes sociales. Olga Velasco, Medios Públicos. Vamos a revisar otros temas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregará en 5 días el informe sobre el pedido de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaint. El Partido Social Cristiano no está a favor del proceso. Sin embargo, la bancada de Creo dijo que sí existen motivos para dar paso al juicio. En la Comisión de Fiscalización de la Legislatura se leyó el informe que motiva la solicitud de juicio político en contra de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La ampliación de plazo contaría hasta el día sábado, sin embargo nosotros aspiramos máximo hasta el día jueves poder aprobar un informe. Pero entre los asambleístas existen criterios sobre los hechos que suponen responsabilidad de Tamaint, entre ellos la organización de los comicios en Los Ríos, el pedido de consulta popular de Yas Unidos, contratación de personal y auditoría de procesos electorales. Los socialcristianos no están de acuerdo con el juicio contra la presidenta del Consejo Electoral. Casi nada de, hablemos así, de indicios de
de que haya una responsabilidad para llevar este juicio político al plenario. No lo vamos a permitir, al menos nosotros, el bloque social cristiano, no quiere saber nada de juicio político. Para Creo existen suficientes motivaciones para avanzar hacia el juicio político contra la principal autoridad del CNE. Hablamos nosotros del bloque Creo de aquí, que somos dos. Nosotros vamos a votar indudablemente a favor del juicio político. La bancada de Integración Nacional manifestó que aún no ha tomado una decisión al respecto. La bancada tiene que definir una postura y en ese aspecto vamos a tratar de hacerlo el día de mañana. Luego de la prórroga de 5 días que vence esta semana, se elevará un informe de la comisión en el cual se recomendará o no el juicio político contra Atamaín y, si es el caso, que el Pleno de la Asamblea vote para una decisión final. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Dos 2.000 galones de combustibles fueron incautados en las últimas horas en las provincias de Sucumbíos, Morona, Santiago y Carchi. La policía detuvo a 5 personas que son parte de una organización dedicada al tráfico de combustibles. Junto a una vivienda estaba esta bodega clandestina construida de forma precaria, sin las mínimas medidas de seguridad, que ponía en riesgo la vida de los habitantes del sector. Un contingente militar del batallón Giovanni Calles, que pertenece a la brigada de Selva 19 Napo, la encontraron en la parroquia Pacayacu, en la provincia de Sucumbíos. En estos envases gigantes se almacenaban 830 galones de diésel que no contaban con los permisos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y que se presume iban a cruzar a Colombia. Días antes, en esta misma provincia, en el cantón Chuchufindi, los uniformados detectaron una toma ilegal en la tubería en medio de la selva. Se había construido una piscina de 6 metros de largo para almacenar gasolina blanca que se utiliza para el procesamiento de drogas. En Morona, Santiago, la policía también incautó 1.000 galones que eran transportados en un camión en medio de la noche. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó en su cuenta de Twitter. Así funciona el contrabando, uno de los grandes beneficiarios de los subsidios de combustible en el Ecuador, uno de los ganadores con la violencia de octubre. En Carchi, luego de 10 meses de seguimientos, la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la policía detuvo a 5 personas que integrarían una red de contrabando de combustibles que eran comercializados en Colombia. La modalidad de esta estructura delictiva radica en el tema del hormigueo, conocido como hormigueo. O sea, esto quiere decir que cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El perjuicio al Estado por ese ilícito fue de $600.000, según precisó el presidente de la República. En el operativo Victoria 55 se ejecutaron 6 allanamientos y decomisaron 330 galones de combustible líquido. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y 2.300 millones de dólares destina el gobierno para los subsidios de combustibles en el país. El bajo precio atrae a los contrabandistas que, a pesar de los controles, logran cruzar el diésel y las gasolinas hacia Perú y Colombia. El Código Penal estipula una sanción de 1 a 7 años de cárcel. En lo que va de 2020, 6.021 operaciones de control se han ejecutado en el país para frustrar el cruce de las fronteras de gas de uso doméstico, diésel y otras gasolinas, según el Ministerio de Gobierno. Para evitar que dos cosas. Que primero internamente se puedan desviar estos recursos para un consumo que no es el que está el propósito del gobierno, y otro, en el caso de las fronteras, para que sean destinados para actividades ilegales. El gobierno destina al año 2.300 millones de dólares para los subsidios a los combustibles. El 42% de esta cifra va al diésel. 28% se destina con el gas GLP que le conocemos nosotros, cerca de 652 millones. Y el 16% son destinados para combustibles de Extra o Ecopaís. Según el Ministerio de Finanzas, el promedio de consumo por habitante es de 10 galones al mes, pero en las provincias fronterizas como Carchi, Esmeraldas, El Oro, Loja y Zamora es de 14 galones por habitante. La mayor cantidad de combustible se está desviando hacia la hermana República de Perú. El diésel como tal genera una mayor rentabilidad. Llega aproximadamente a $1.47 por cada galón de diésel que se traslada.
Las rutas para la fuga de las gasolinas y del diésel son diversas. En varios casos ocurre a través del mecanismo de cuantías domésticas, que son los permisos para la compra de transporte de combustibles en bidones, canecas y tanques, que entrega la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Estos son para pequeñas empresas artesanales, emprendedores, microempresas. Los beneficiarios pueden acceder hasta 1.500 galones por mes. Muchas de las veces la ciudadanía se presta para sacar su cuantía doméstica y lo que realizan es venderle justamente a estas otras personas para que realicen sus actos ilícitos. Otros métodos ilegales son los pinchazos a la tubería de oleoducto y el hormigueo, procedimientos que ponen en riesgo la vida de quienes lo hacen. En repetidas oportunidades hacía de 3 hasta 6 pasos, cargando combustible en diferentes estaciones hacia el lado colombiano. Los contrabandistas también modifican vehículos y motos para que uno de sus tanques tenga el doble o el triple de capacidad. Este negocio clandestino tiene una sanción de 1 a 7 años de cárcel según el Código Integral Penal. Las líneas para denuncias de estos ilícitos son 1-800 delito y 1-800 lo justo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. El canciller José Valencia destacó los acercamientos que mantuvo el presidente Lenín Moreno con los representantes de los organismos multilaterales y de empresas privadas durante el Foro Mundial de Davos en Suiza para mostrar las oportunidades de inversión de Ecuador. Sin embargo, desde el Colegio de Economistas de Pichincha advierten que esta labor debe ser acompañada por cambios en la legislación de nuestro país. En su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de la República, Lenín Moreno, no solo mantuvo acercamientos con los representantes de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, sino que también se reunió con representantes del sector privado. Así lo destacó el canciller José Valencia este lunes, en entrevista para los medios públicos. Para el desarrollo de su economía, para el desarrollo de los sectores productivos del Ecuador y, por tanto, la consolidación de nuestro país, de su sistema económico y social. Según Valencia, el trabajo realizado por el gobierno en este encuentro de relevancia internacional permitirá mostrar las oportunidades de inversión que tiene el país. Sin embargo, Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, aseguró que la labor realizada por la delegación ecuatoriana en el encuentro de este nivel debe ir de la mano con los cambios en nuestra legislación. Nuestro presidente jugó un rol importante, nos representó bien y creemos de que debe complementarse con una acción inmediata de la Asamblea Nacional al cambiar la legislación laboral, por ejemplo, al cambiar la legislación fiscal. Para el director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazú, la presencia del país en el Foro de Davos permitirá mantener contactos para obtener financiamientos en buenas condiciones. Para exponer cuáles son las necesidades de financiamiento que tiene el país, que está en una fase de tratar de equilibrar sus cuentas macroeconómicas. El canciller José Valencia resaltó que se abordaron además temas ambientales y se logró exponer los principales proyectos sociales del país, como Juego Limpio 2030 y el programa Casa para Todos, para sacarlos adelante con el respaldo de la comunidad internacional. Buscamos distintas contrapartes internacionales a fin de que ese proyecto, de que ese programa o esos programas puedan tener la oportunidad de cristalizarse por distintas formas. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y el sector bananero aguarda expectante el evento Fruit Logística 2020, del cual Ecuador será por primera vez socio estratégico. Exportadores de esa fruta consideran que es una vitrina fundamental para el crecimiento del sector. Del 5 al 7 de febrero se desarrollará en Berlín, Alemania, la Fruit Logística 2020, la mayor feria de frutas y hortalizas del mundo. En esta edición, Ecuador será por primera vez socio estratégico, lo que para el sector bananero es una buena noticia, en pro de aumentar las exportaciones. Es lo que el Ecuador va a decirle al mundo. Primero, que estamos trabajando en sustentabilidad y sostenibilidad en la producción, no solamente de banano, sino de otros productos, pero sobre todo banano. Las autoridades ecuatorianas han compartido las expectativas que tienen para esta cita, pues quieren abrir mercados. Donde vamos a presentarle al mundo la calidad de los productos ecuatorianos. Aspiramos y esperamos que se concreten in situ al menos 10 millones de dólares adicionales de los negocios que se están promocionando. Mientras los exportadores de banano reconocen que el Ecuador sí ha trabajado en abrir mercados, pero que en la Fruit Logística debe aprovecharse para mejorar las condiciones de ingreso. Para eso necesitamos seguir firmando acuerdos comerciales. Corea del Sur
Nuestro banano paga un 30% de arancel, Filipinas paga 0%. El sector bananero creció en 1.4% en 2019, gracias a las inversiones que se hicieron en infraestructura y certificaciones de 100.000 de las 180.000 hectáreas de plantación. Además, las exportaciones crecieron 1.8% referente al 2018. Este año 2019 hemos cerrado alrededor de 357 millones de cajas en cifras redondas. Pese al crecimiento, es bajo en relación a años anteriores. Esto se debe, afirman, a la disminución en ventas a mercados tradicionales. Mercados importantes como el de la Unión Europea sí redujimos las exportaciones en alrededor de un 15%. Argentina y Chile están complicados, han reducido alrededor de un 8%. Rusia mismo ha reducido un 2,70% en comparación con el año pasado. Pero hay otros mercados que en cambio compensaron lo que no se envió en esos principales mercados, por ejemplo Asia Oriental, con China a la cabeza. Para seguir creciendo en 2020 indican que se debe atender 2 puntos. El primero es mejorar la productividad de hectárea por año, que en Ecuador es de 2.000 cajas. Y por otro lado, reducir costos internos. Para ello es positiva la ley tributaria aprobada, afirman. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En Guayaquil, expertos y científicos de la Comisión Oceanográfica de la UNESCO y el INOCAR evalúan fuentes y riesgos de tsunamis que pueden afectar al litoral de Colombia y Ecuador. En la cita se trabajó en las experiencias registradas en el país y cómo afrontar fenómenos naturales de magnitud. Se trabajó en base a las experiencias registradas en Ecuador y otras zonas costeras del mundo, fortaleciendo la necesidad de preparación para eventos inesperados. Así lo destacó el coordinador de alerta de tsunami del Pacífico. Esta es la función de esta reunión. Queremos saber qué es lo máximo, lo peor que puede pasar aquí. En los próximos días, en las zonas costeras, Ecuador participará del 4º simulacro nacional de tsunami. Para ello se ha venido trabajando en la preparación en cada una de las localidades. Atención El Oro, este 31 de enero participa en el simulacro nacional de tsunami. Cuando escuches las sirenas, acude con tu familia a la zona de seguridad más cercana. Recuerda que estar prevenido salva vidas. Bernardo Aliaga, representante de la Comisión Oceanográfica del Pacífico, asegura que es importante que los ciudadanos estén atentos a señales que se registran como inofensivas. Esas señales naturales típicas son que el mar se retira, que se va, que deja al descubierto peces, conchas, coral, si hay coral, eso es para salir arrancando ya. Por su lado, el Instituto Oceanográfico de la Armada, ente a cargo de dar a conocer las alertas de tsunami, brindó su aporte en la jornada, donde se intercambiaron experiencias que serán replicadas a la ciudadanía. Nos basamos siempre en el peor escenario, es decir, en el evento más extremo que podría pasar en una localidad para con la costa. El próximo 31 de enero se realizará el ejercicio de simulacro en conmemoración al terremoto que se registró en Ecuador en 1906. El objetivo es llegar a la conciencia ciudadana de prevención y respuesta ante emergencias y desastres naturales. Atención Esmeralda, este 31 de enero participa en el simulacro nacional de tsunami. Cuando escuches las sirenas, acude con tu familia a la zona de seguridad más cercana. Recuerda que estar prevenido salva vidas. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Les contamos que aún se velan los cuerpos de las 3 personas que murieron en el incendio que se registró la madrugada del pasado domingo. Como parte de la ayuda estatal, la gobernación del Guayas entregó los féretros. Su heroísmo fue conocido por toda la comunidad, pues durante el incendio salvó la vida de 2 personas. Leonardo Calderón, tío de la hoy Oxisa, aseguró que volvería a arriesgar su vida por cualquier persona que esté en necesidad. Cogí fuerza y valor y corrí arriba con la candela a sacar a mi hermana y por el patio la cogí y la lancé. La sobrina baja y ella gritaba, no tío, pero creo que ella vio a los hijos que estaban asfixiados o ya muertos, entonces yo me quedo con mis hijos. Por su lado, Elsa Vidal, prima hermana de la madre de los niños, recuerda a Caterine Calderón y asegura que ha sido muy importante la ayuda que desde todas las entidades de gobierno se ha recibido para los familiares damnificados, pues los féretros fueron entregados por la gobernación del Guayas. Mi hermana era la mujer más feliz y fuerte más que todo. Ella tenía problemas, ella dejaba sus problemas a un lado y la gobernación nos ayudaron a sacar los cuerpos de la morgue y han venido fundaciones y el Ministerio de Educación también y el Ministerio de Salud también han venido.
John Morán, vecino de esta comunidad, que se ubica en las calles 14 y Francisco de Marcos, suroeste de Guayaquil, señala que conoció a la Oxisa desde niña y su deceso llena de tristeza a todo el sector. Así llegase a ser como que fuera un hijo de uno, porque uno la conoció, pues uno la vio nacer, pues la niña. Dios la tiene en el cielo, porque se fue con sus dos hijos. La vivienda de construcción mixta en la parte interior se consumió en el 80% y estaba en alquiler. Sus habitantes lo perdieron todo en el siniestro. Si usted desea colaborar con esta familia, comuníquese al 098 18 03 105. Elsa Vidal. El sepelio será este miércoles después del mediodía. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Noticias internacionales. La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, pidió la renuncia a todos sus ministros. Según un comunicado de la Secretaría de la Presidencia de Bolivia, la decisión permitirá a Áñez encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática. La mandataria considera usual que en vísperas de la inscripción de los candidatos a las elecciones generales del próximo 3 de mayo se produzcan ajustes en el equipo de trabajo en el órgano ejecutivo. Un avión de la aerolínea iraní Caspian Airlines causó revuelo al aterrizar en una concurrida avenida de la ciudad de Mashhad, en el suroeste de Irán. Las 142 personas a bordo resultaron ilesas. El imprevisto aterrizaje de un avión de la aerolínea Caspian Airlines sorprendió este lunes a los habitantes de Mashhad, en el suroeste de Irán. La aeronave, un Boeing MD que cubría la línea Teherán-Mashhad, chocó contra las vallas metálicas del aeropuerto Bandar y entró en la autopista colindante. Los equipos de emergencia y de bomberos se trasladaron inmediatamente al lugar del incidente y las autoridades desviaron el tráfico hacia otras carreteras. Pero afortunadamente, ninguno de los 135 pasajeros y 7 tripulantes que transportaba la nave resultó afectado, y tampoco lo hicieron los transeúntes ni los conductores que circulaban en el lugar, según lo confirmó el organismo de aviación civil de Irán. El director de los aeropuertos de Juzestán, Mohammad Reza Rezaei, adelantó a la agencia oficial IRNA que el piloto se retrasó a la hora de aterrizar y que debido a esa demora el avión acabó en la autopista. Por su parte, un periodista de la televisión estatal que se encontraba a bordo detalló que el tren de aterrizaje trasero del avión se rompió y que la nave se desplazó por varios metros sobre su base hasta que finalmente se detuvo. Actualmente, un equipo de expertos de Teherán se trasladó al sitio para realizar las investigaciones del accidente, que ocurre a pocos días del derribamiento en Irán de un avión ucraniano con 176 personas a bordo. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y un avión se estrelló en una zona del este de Afganistán controlada por talibanes. Al parecer no hay sobrevivientes en ese accidente y las autoridades trabajan para determinar con exactitud a qué compañía pertenecía la aeronave. Un avión se estrelló en Afganistán, en la provincia de Ghazni, en la zona oriental del país, una región controlada por los talibanes y situada a 100 kilómetros al suroeste de la capital afgana. Las circunstancias del siniestro y la cifra de víctimas todavía se desconocen. La autoridad de la aviación civil afgana ha informado de que no se trata de un avión comercial. Mientras tanto, 3 funcionarios del gobierno afgano informaron en un primer momento que la aeronave pertenecía a la aerolínea estatal Ariana. Sin embargo, la compañía lo desmintió en un comunicado en la red social Facebook, al asegurar que todos sus vuelos operan con normalidad. El avión se incendió después del accidente y el logotipo y el nombre del avión no se puede leer. El número de muertos podría ser de decenas, ha asegurado el portavoz del gobernador de Ghazni. El último accidente de relevancia de un avión de pasajeros en Afganistán se produjo en el año 2010, cuando murieron 43 personas a bordo del aparato de la aerolínea local Pamir Airways, que se estrelló en el norte de Afganistán debido al mal tiempo. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y en conmemoración al Día del Holocausto se realizó una ceremonia en el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia. El evento contó con la presencia de numerosos líderes internacionales. Además, supervivientes del Holocausto compartieron sus testimonios de lo que vivieron en ese lugar.
La historia cuenta que un 27 de enero de 1945 la Gran Alianza liberó a los presos que habían en los campos de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau. La liberación fue también el descubrimiento de la fábrica de matar que había diseñado el Tercer Reich, presidido por Adolf Hitler para deshacerse de judíos y de todo tipo de opositores. Allí murieron más de 1 millón de personas en cámaras de gas y también torturados. Este episodio es la gran vergüenza del siglo XX y 75 años después continúa la lucha por la memoria. Este lunes 27 de enero, en el que fue el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, se realizaron actos conmemorativos por el aniversario número 75 de su liberación. En la ceremonia participaron varias autoridades, entre ellas el alcalde de Londres, el presidente de la República de Polonia. La verdad sobre el Holocausto no debe morir. La memoria de Auschwitz debe perdurar para que tal exterminio no se repita nunca más. La ceremonia se centró sobre todo en las experiencias que vivieron las personas que se mantuvieron por años encerradas en los campos de concentración. Ellos compartieron sus testimonios en medio de una creciente preocupación por el aumento del antisemitismo. Un tatuaje en mi brazo. Y sigue siendo tan visible hoy como era en aquel entonces. Estaba muy bien tatuado de hecho. En el evento de conmemoración también hubo velas y ofrendas florales para quienes fallecieron en el campo de exterminio. Carla Arsentales, Medios Públicos. Muy bien, finalizamos Telediario Estelar. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Recuerden, de inmediato, Ecuador al futuro, hablaremos sobre el bono social soberano para vivienda. Nos vemos en breve.